Salve, hijos e hijas de Atenea, guerreros y guerreras de Hermes. Y hoy, si cabe, pues hago más hincapié en este desdoblamiento porque voy a hablar de un tema de plena actualidad como es el lenguaje inclusivo. Voy a dar mi opinión sobre este fenómeno y voy a intentar sacar algunas conclusiones sobre el mismo, así que quédate atento y atenta y no te lo pierdas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el campo de estudio, definir el área de debate. ¿Qué es eso del lenguaje inclusivo que ahora ha cobrado mucha actualidad hasta el punto de que parece que salió antes de ayer, pero que en realidad es un fenómeno de muchos años ya? Bueno, pues podríamos decir que el lenguaje inclusivo es una teoría disciplinaria que se desarrolla en dos ámbitos: ciencias sociales y la lingüística, desarrollándose particularmente en una rama de la lingüística como es la sociolingüística. ¿Y qué pretende establecer esta teoría? Bueno, pues esta teoría pretende realizar una reflexión sobre el lenguaje y sobre cómo determinados usos del lenguaje configuran nuestra estructura social, nuestra convivencia y nuestra propia visión del mundo. Y más concretamente, cómo ciertos usos lingüísticos que tienen que ver con el género perpetúan ciertos roles sociales y ciertas desigualdades sociales. Vamos a ir de lo más general a lo más particular. El lenguaje configura nuestra visión del mundo, configura nuestro pensamiento, determina en cierta manera nuestras relaciones sociales. Bueno, pues da la casualidad de que antes de que surgiera la teoría del lenguaje inclusivo, grandes teóricos y personajes que han sido fundamentales en la historia y evolución de la filosofía del lenguaje, como por ejemplo Wittgenstein, como por ejemplo Vygotsky, Piaget, ya planteaban esta posibilidad y de hecho centraron sus estudios en esta línea. También os quiero hablar de la famosa teoría lingüística de Sapir-Whorf, por la cual un determinado idioma configura una visión del mundo diferente. Esta última teoría, la teoría Sapir, que parte de una idea lingüística que viene ya del romanticismo, tuvo gran trascendencia y es muy sugerente, pero ya ha sido superada. En cualquier caso, lo que quiero decir con todo esto es que la reflexión en términos generales sobre si el lenguaje es un elemento totalmente inocuo, neutro, o si el lenguaje es importante para condicionar nuestra visión de la realidad y nuestras relaciones sociales es ya muy antiguo y ha sido tratado por muchos autores y también autoras. Por consiguiente, aquí mi primera cuestión, mi primera pregunta sería: si es pertinente y ha sido una constante preguntarse por el papel del lenguaje dentro de la interacción social, ¿cuál es el problema por llevar esa problemática y esa dialéctica a un campo más concreto como es el de las relaciones de género? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay tanta resistencia a aceptar esta línea de pensamiento? Yo francamente tengo mis hipótesis, quizás las diga a lo largo del vídeo. Bueno, ¿qué narices? Las voy a decir ya. Mi principal hipótesis sobre esto, sobre esta resistencia, es el lugar de donde parte. Y es que parte de un posicionamiento social que busca el feminismo, es decir, que busca la igualdad entre géneros. Personalmente creo que esa es la principal causa de que esta teoría de pensamiento encuentre tantos obstáculos y tanta resistencia a ser aceptada. Bueno, siendo justos, debemos decir que si encuentra tanta resistencia no es solamente por este motivo, ya que el lenguaje inclusivo no pretende ser una mera teoría reflexiva, sino que quiere tener un papel proactivo, es decir, quiere introducir cambios en el lenguaje que a su vez a la larga introduzcan cambios en nuestra sociedad y en la determinación de los roles de género. Y es aquí quizás donde se encuentra el terreno más controvertido, porque la tesis del lenguaje inclusivo sería esencialmente el lenguaje
configura una serie de roles de género, por lo tanto es una herramienta que perpetúa la desigualdad. Ergo, tenemos que cambiar el lenguaje actual para cambiar esas relaciones y buscar la igualdad. Y esto es delicado porque, veréis, todos sabemos ya que el lenguaje es un hecho social y como tal evoluciona, cambia y se va transformando. Pero el problema es que esos cambios tienen que responder al uso natural de la comunidad de hablantes. Cuando esas transformaciones pretenden ser impuestas, pretenden ser reguladas, pretenden ser burocratizadas o forzadas, esos cambios no suelen consolidarse o al menos no suelen encajar bien. Ocurrió en varios momentos del castellano, como en la Reforma Alfonsí, donde directamente por influencia del francés se intentó que muchas terminaciones fueran en consonante. Por lo tanto, aquí tenemos una doble dificultad con respecto al lenguaje inclusivo. Por un lado, hay objetivamente un rechazo debido al carácter sociológico del origen del lenguaje inclusivo, que es el feminismo. Y por otro, hay un segundo problema, que es la pretensión de cambiar el lenguaje desde un posicionamiento activista. Implica que no sea un cambio natural y social, sino en cierta manera forzado. Y esto también va a encontrar necesariamente una oposición y una dificultad. Yo diría que si bien la cuestión, la reflexión, la duda que plantea la teoría del lenguaje inclusivo es totalmente legítima, la pretensión de imponer unos determinados usos es cuanto menos artificiosa. Aún así, yo tampoco calificaría esta pretensión, tal y como hacen algunos detractores del lenguaje inclusivo, como una barbaridad, disparate o aberración lingüística, ya que hay determinadas posiciones que parten de un total academicismo lingüístico y que defienden esta postura, como por ejemplo la de la lingüista Mercedes Bengoechea. De todas maneras, hay una tercera vía y de esa tercera vía es de la que os quiero hablar. Ante todo, quiero advertir de que se está extendiendo cada vez más la falacia de que todo lenguaje inclusivo o todo uso que busca un cierto lenguaje inclusivo es no normativo, es contrario a la norma estándar. Y esta, como digo, es una vil falacia extendida por muchos de los detractores del lenguaje inclusivo. No todo lenguaje inclusivo es contrario a la norma. De hecho, hay muchísimos usos que pueden ser perfectamente compatibles con un lenguaje inclusivo y 100% ajustados a la norma estándar. Esto debe quedar claro. Hablo, por ejemplo, de usar determinados sustantivos abstractos o plurales, alumnado, profesorado. Hablo, por ejemplo, de usar el desdoblamiento en vocativos, señoras y señores, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hijos e hijas de Atenea, y así un sinfín de ejemplos más. Mi recomendación, desde luego, y aquí estoy empezando ya a dar mi punto de vista, es que siempre que podamos compaginar un uso normativo con un lenguaje inclusivo, lo hagamos. Porque de esta manera ni estaremos contraviniendo la norma y además estaremos contribuyendo a que el lenguaje sea más social y más igualitario. Por lo tanto, todos contentos. También hay que decir, y este es otro de los terrenos de controversia, que hay determinados usos que están en el límite entre lo normativo y lo no normativo. Ese desdoblamiento de género al que he hecho referencia, que es vocativo y que es perfectamente normativo para las presentaciones, no es adecuado si se hace de forma continua y reiterada. ¡Ojo! No se está incumpliendo ninguna norma gramatical en sentido estricto, pero sí que estamos contraviniendo uno de los principios del lenguaje, que es la fluidez y la economía del lenguaje. Un texto sería redundante, pesado y difícil de leer. Del mismo modo, podemos hablar de un cierto tipo de lenguaje inclusivo que evidentemente es absolutamente contrario a la norma. Bueno, ¿cuál es mi opinión sobre esto? Veréis, vuelvo a lo que dije antes. Cuando un uso es excesivamente forzado, cuando un determinado uso no contribuye al objetivo principal del lenguaje, que es la comunicación, creo que no se está yendo por el camino adecuado. O mejor dicho,
Se puede apostar por esa vía no normativa, pero en determinados ámbitos. Y desde luego lo que no podemos pretender es que eso llegue al lenguaje oficial, o al menos para mí es inviable. Porque lo que estamos haciendo en ese caso es darle la vuelta a la tortilla. La lógica y la esencia del lenguaje inclusivo es dar una voz de alarma. Es decir, mirad hasta qué punto el lenguaje tiene ciertas connotaciones ridículas, ciertas connotaciones sexistas. Hay múltiples ejemplos. Por supuesto, los adjetivos connotativos de muchos términos en femenino y en masculino son totalmente contrarios. Es absurdo. Pero no es menos cierto que si intentamos hacer de ciertos usos no normativos una norma impuesta, al final, irremediablemente, encontraremos no solo la oposición, sino directamente el rechazo por prácticamente todos los hablantes de la comunidad. Porque no será algo que se haya conseguido integrar de forma orgánica. Y aquí estoy hablando pues de la arroba, de las X, etcétera, etcétera. No estoy en contra de que se hagan esos usos, pero esos usos deben tener un contexto concreto. El contexto de las redes sociales, de la militancia, de los eslóganes, de las pancartas. No creo que sea lógico ni realista pretender que esos usos lleguen al lenguaje normativo escrito. Me parece una irrealidad. Y pretender eso, desde mi humilde punto de vista, puede ser incluso contraproducente. Y es lo que está dando, en cierta manera, alas y argumentos a todos los detractores del lenguaje inclusivo. Esos usos más extremos y no normativos deberían ser una especie de juego, una especie de broma, una especie de tirón de orejas, pero tendrían que tener un sentido más lúdico, más irónico. No deberíamos tomarlos demasiado al pie de la letra, ni convertirlos en algo obsesivo, ni mucho menos tener esas pretensiones de transformarlo en algo normativo. Creo sinceramente que esto último podría ser un error. Así que ya, para finalizar y concluyendo, mis opiniones sobre el lenguaje inclusivo sería, en primer lugar, que plantea una reflexión que es absolutamente legítima y oportuna, que evidentemente todos tenemos la contribución de introducir esos pequeños cambios en el lenguaje y en la sociedad, haciéndolos en la medida de lo posible compatibles con la norma, que estoy de acuerdo en que se tengan ciertas concesiones a un lenguaje inclusivo no normativo, pero en determinados contextos como medida para dar un toque de atención, pero que también llevar el lenguaje inclusivo a términos demasiado estrictos, obsesivos y pretender hacer de ello casi una religión puede acabar siendo contraproducente. Bueno, pues esta ha sido mi opinión y mi reflexión sobre este tema. Espero que os haya resultado interesante. Por favor, comentad cuál es vuestro punto de vista, opinad, compartir este vídeo, proponedme nuevos temas y como siempre aquí estaremos en nuevos vídeos y contenidos de este vuestro canal Juanma te lo cuenta. Adiós.